O campeão tem um nome. Não tem nome. Se lo madrearon a Charles. Yo la verdad pensaba que Charles iba a tener un poco más de... a ver, de alguna manera como suele decirse la frase, el corazón dice una cosa, la cabeza dice otra. El corazón decía, vamos con Charles. La cabeza decía, lo van a matar. Y al final lo terminó matando. ¿Y a qué me refiero? Es la pelea de Tupuria contra Oliveira. Tupuria que estaba yendo a buscar ese segundo título que le hacía falta para poder llegar al doble campeonato y luego ver ya qué hacía en el futuro. Y Oliveira, un poco a modo de redención, después de haber perdido el título contra Islam se va y el título queda vigente, perdón, vacante. Y de alguna manera Charles estaba ahí, bueno, para ver si podía recuperar, pero la verdad era complicado. Lo que te digo, o sea, se sabía de alguna manera, yo creo que en el público general se sabía que Tupuria tenía todas las de ganar. Pero uno por el cariño que le tiene a Charles, por la admiración de alguna manera, por la historia, aparte, lo que contábamos hace un tiempo, cuando Charles fue campeón, era un boom, porque el tipo no solamente fue campeón, sino que era campeón mediático. Era campeón mediático y era campeón defensor, que no eran los que esperan 3 años a defender un título, sino que el tipo peleaba, terminaba bien, a los 3-4 meses volvía a pelear, a los 3-4 meses volvía a pelear, y así sucesivamente hasta que llegó la pelea contra Makhachev, que lo terminó perdiendo. Pero el tipo, campeón defensor, campeón mediático, entretenido, y además el tipo que era relativo, o sea, era bien, era un tipo bien. Entonces por eso es que la gente le tenía un cariño y decía, oh, esta tiene que ser la de Charles. Pero al frente tenía un animal que está en racha, como lo es Tupuria, que ya venía de Volkanovski, venía de Holloway, y ahora Oliveira lleva 3 en racha, bueno, lleva en racha toda la carrera porque está invicto, pero me refiero a que el boom de Tupuria ha sido Volkanovski, Volkanovski, Holloway y Oliveira. Y llega el momento en el que efectivamente pues Tupuria termina noqueando a Oliveira y se consagra como doble campeona. Y ahí es donde entra la duda, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Por qué? Cuando por lo general en la UFC, que al final la UFC no lo toman como trabajo, sino como una carrera, o sea que tiene un principio y un final, la mayoría de los luchadores, de los peleadores, tienen el debuto en la UFC, gano, peleo por el título, gano el título. Esa es la carrera común y corriente de todos los que aspiran a llegar a la UFC. Luego están los locos que, caso McGregor, caso Amanda Nunes, caso Daniel Cormier, caso muchos otros, dicen, llego, debuto, peleo por el título, gano, peleo por un segundo título y se acaba la trayectoria ahí, que al final es lo que pasó. Nunes peleó por el segundo título, se retiró. Cormier peleó por el segundo título, se retiró. McGregor peleó por el segundo título y ahí es donde ahorita más rato voy a ir, pero también entre comillas digamos que se retiró. Y en el caso de Tupuria, lo mismo. Bueno, se me olvidaba Henry Cejudo. Pelea por el título, pelea por el segundo y se retira. Sí, que luego volvió y que peleó, pero ya no era lo mismo, porque ya no había como esa zanahoria encima que uno decía, hacia allá voy. Y en el caso de McGregor, que esto es de pronto donde está el asterisco, que es de alguna manera yo creo que las bases sobre las cuales está mirando Tupuria, teniendo en cuenta los contextos, la manera de ser de cada uno, pero el caso es que McGregor de alguna manera rompió el molde y es que era debuto, peleo por el título, peleo por un segundo y me voy al boxeo. Porque también hay que decirlo, que a McGregor se le dieron todas las cosas, porque justamente coincidió que el tipo se volvió campeón, doble campeón, y coincidió con estar en la misma época que el más grande de todos los tiempos, uno de los más grandes de todos los tiempos en el boxeo, como lo es Mayweather, que también era otro tipo hipermediático, hiperganador, hipercampeón, y que los dos coincidieron en el Maymac en la pelea de boxeo por allá en 2016, no estoy mal. Pero bueno, 2016, 2018, por ese tiempo. Pero a lo que voy es lo siguiente, Tupuria ahora ya es doble campeón, o sea, el tipo ya está en la cima. Y tiene, realmente pienso yo, 3 opciones. La primera es seguir defendiendo títulos, seguir defendiendo, pelear, defender, y terminar siendo un George St. Pierre que básicamente hizo eso, peleó, defendió, hasta que ya se retiró. Caso igual pasa pasó en su momento con John Jones y con Anderson Silva. Campeones, invicto, bueno, invicto no, pero pelea, hasta que ya se cansan y, entre comillas, se van porque ya no tienen esa zanahoria al frente y dicen, bueno, quiero ir por eso, me falta obtener esto. Y en el caso de Tupuria, no está de pronto la opción del boxeo, por un lado, porque la UFC no lo va a dejar, porque al final la UFC sí, que Maymac y McGregor Mayweather fue un evento inmenso, pero pues no es tan rentable para la UFC como pues seguir enfocándose en el negocio de las MMA. Eso por un lado. Y por otro es que no tiene una figura tan grande. A ver, de por sí, Tupuria es mediático y es de alguna manera muy grande dentro de las MMA, pero
no tiene esa chispa que lo hace salirse del molde y no solamente ser una figura del deporte, sino ser una figura mundial sí, de la cultura general. Caso Mike Tyson, caso Mayweather propiamente, caso, incluso te podría decir que McGregor. Tupuria no lo tiene, o bueno, por lo menos todavía no. Puede ser que en un futuro lo consiga, con, no sé, alguna película, alguna serie, bueno, lo que sea. Pero hasta ahora es muy grande, pero no es mundial, reconocible, que sea figura hipercultural. Caso que si era lo que te digo Mayweather. Y no tiene en boxeo tampoco a otra persona como Mayweather que puede decir, bueno, esta va a ser mi pareja de baile y con él voy a ir, y con él voy a hacer negocio y con él voy a ganar. ¿Por qué? Porque ahorita está Gervonta Davis, y ya estoy hablando de los reconocidos, ni siquiera de los que están en su peso, pero Gervonta Davis, Ryan García, Canelo, que uno diría, Canelo puede ser, pero, y incluso se ha hablado de la posibilidad de pelear entre Topuria y Canelo y tal, pero nunca se ha llegado a nada. La excepción podría ser Canelo, pero de resto, Crawford, no. Y ya hablamos de Fury, Joshua y demás, pero eso ya son pesos pesados. El caso es que no hay, al menos visible fuera de Canelo, una pareja que uno diga, bueno, lo tiramos contra este y nos vamos. Incluso O'Malley en su momento intentó hacer lo mismo y no le salió. Y muchos otros han intentado hacer lo mismo y no le salió. Ahí el único que medio le salió es Nate Diaz contra Jake Paul, pero bueno, eso es otro tipo de pelea completamente distinta. Pero lo acabo de lo siguiente. Topuria ya está en la cima. ¿Qué más puede haber para él? Lo que uno imaginaría es, bueno, ya conseguí el segundo, vamos por el tercero. Pero él de alguna manera se metió un tiro en el pie porque cuando ganó el segundo dijo, la UFC me pidió que por favor no fuera a subir de categoría, porque el tipo puede, o sea, el tipo la verdad es que si se propone subir de categoría, puede subir de categoría y puede llegar a ser triple campeón. Caso Alex Pereira también en pesos pesados. Pero según lo comentaba él básicamente prometió a la UFC que no iba a subir. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ya el tercer campeonato por lo pronto no está. Boxeo tampoco. Rivalidad, como por ejemplo también caso McGregor, que bueno, terminó el boxeo y se vino una hiperrivalidad con Khabib. O Topuria no lo tiene. Tiene ahí un problema con Paddy Pimblett, pero pues no está al nivel de McGregor Khabib, obviamente. Entonces uno dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué nos vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es el futuro? Obviamente puede, yo estoy aquí hablando y puede que Topuria tenga ya planteado los próximos 10 años de historia de él. Pero a simple vista uno dice, defiendo hasta donde me dé y ya luego a ver qué hago. Pero la pregunta es si un tipo que ya lo consiguió todo y ya está en la cima va a contentarse con defender hasta el infinito y más allá. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto, esperemos a ver.